¿Puede un simple botón causar una guerra? No uno de metal ni de disparos, sino de tela. De los que sujetan camisas. En una aldea francesa, durante los años más oscuros de Europa, una disputa infantil se salió de control. No hubo ejércitos ni gobiernos involucrados, pero sí batallas, estrategias, traiciones. Y botones. Muchos botones. Esta es la historia de cómo un juego entre niños terminó dividiendo pueblos enteros. Y no es una metáfora. La historia ocurre en la campiña francesa, en la década de 1960, aunque su origen se remonta incluso más atrás, a los años 30 y 40. En pequeñas aldeas rurales, alejadas del bullicio de las grandes ciudades, los niños crecían entre campos, caminos de tierra y escuelas de una sola aula. Su mundo era reducido, y su imaginación, inmensa. Entre cosechas y tareas escolares, comenzaron a surgir enfrentamientos entre los chicos de un pueblo y los del vecino. No por política ni territorio. Por puro espíritu de rivalidad. Lo que empezó como travesuras, como esconder la mochila del otro o lanzar una piedra al estanque, pronto evolucionó. Los grupos se organizaron. Se autodenominaron ejércitos. Fabricaron espadas de madera, lanzas con ramas, escudos de cartón. Y definieron su trofeo, no el dominio del campo, ni una bandera, sino los botones de la ropa del enemigo. Cada vez que un niño era capturado en estas escaramuzas, los vencedores le arrancaban los botones. Era una humillación simbólica. Sin botones, el prisionero debía volver a casa con los pantalones sostenidos por las manos, la camisa abierta. Un gesto que decía, fui derrotado. Pero esto no era solo un juego de verano. La guerra de los botones se repetía cada año, durante meses. Se convirtió en una tradición entre generaciones. Los más pequeños aprendían de los mayores cómo emboscar, cómo esconderse en los arbustos, cómo evitar ser rodeado. Incluso había espías infiltrados en las escuelas de los pueblos vecinos. Y lo más sorprendente, los adultos lo sabían. Algunos lo veían como un rito de paso. Otros, lo consideraban un problema serio. Se dice que en más de una ocasión, las costureras de la región llegaron a quejarse de que el trabajo se había duplicado por culpa de tanto botón perdido. Y no era para menos, en una sola tarde, un grupo podía arrancar decenas. Las aldeas protagonistas de esta historia eran principalmente Longeverne y Belrance, nombres que se hicieron famosos gracias a una novela escrita en 1912 por Louis Pergaud, titulada justamente La Guerre des Boutons. Aunque el libro era una obra de ficción, muchos aseguran que se basó en hechos reales vividos por el propio autor en su infancia. Y lo más interesante es que, años después, varios pueblos empezaron a decir que ellos eran el verdadero escenario de aquella guerra. La publicación de la novela desató una especie de competencia entre municipios franceses. Cada uno afirmaba que su territorio había sido el verdadero campo de batalla. Longeverne, Belrance, Landresse. Cada pueblo reivindicaba haber sido cuna de la guerra de los botones. Algunos construyeron placas conmemorativas, otros organizaron festivales anuales. Y cuando la historia fue llevada al cine, primero en 1937, luego en 1962 y otra vez en 2011, la disputa se reavivó. Es decir, lo que había comenzado como un juego entre niños, pasó a convertirse en un símbolo de identidad regional. Los botones perdidos se transformaron en orgullo, en memoria compartida. Incluso hoy, en algunas escuelas francesas, se enseña esta historia como parte de la cultura popular. Pero más allá de lo anecdótico, esta guerra refleja algo más profundo, la forma en que los humanos, incluso desde pequeños, reproducen dinámicas de conflicto, de grupo, de territorio. Una especie de reflejo en miniatura de los grandes enfrentamientos que han marcado la historia. Porque en la guerra de los botones no había pérdidas, pero sí prisioneros. No había armas, pero sí estrategias. No había banderas, pero sí símbolos. Era una guerra sin odio, pero con pasión. Y quizás, por eso mismo, fue tan recordada. Hoy, en tiempos donde todo parece más rápido, digital y distante, esta historia nos recuerda una época en la que la imaginación era suficiente para transformar un campo en campo de batalla, una rama en espada y un botón en un trofeo. Así que la próxima vez que abroches tu camisa, piensa que ese simple botón alguna vez fue el botín de una guerra. Una guerra real, peleada con orgullo, con honor. Y con hilo y aguja. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció, y si tú también viviste guerras en tu infancia. Y si te gustan este tipo de relatos, suscríbete para descubrir más historias que casi nadie cuenta. Porque en Clave Curiosa, los pequeños detalles cuentan mucho.